En un mundo dividido por la guerra, donde los reyes caen y los ejércitos se levantan, un simple pastor fue elegido por el Dios del cielo para cambiar el destino de una nación. Su nombre era David, el guerrero que venció gigantes, el poeta que cantó salmos a su creador, y el rey que unificó a Israel bajo el estandarte del Altísimo. Pero detrás de la gloria, se ocultaban heridas profundas, pecados que lo perseguirían como sombras, y una familia quebrada por la traición y la ambición. Esta no es solo la historia de un hombre, sino de un reino prometido, de un Dios que cumple su palabra, y de un trono que jamás será destruido. Desde la caída de Saúl, hasta las guerras que desgarraron Jerusalén, desde el amor prohibido de Betsabé, hasta el rugido de Absalón rebelándose contra su padre. Prepárate para vivir una de las epopeyas más poderosas jamás contadas, una historia de poder, arrepentimiento y redención divina. El día había sido largo, y el rugido de las espadas aún resonaba en los valles. Sobre el monte Gilboa, el ejército de Israel yacía destrozado. Entre los cadáveres, un nombre pesaba más que todos. Saúl, el primer rey de Israel, había caído. David, aún refugiado en Siclag, no sabía que el destino acababa de cambiar. Un mensajero amalecita llegó a su campamento, cubierto de polvo, con la corona de Saúl en las manos. «He venido del campo de batalla», dijo, jadeante. «¿Qué ha sido del rey?», preguntó David con el corazón en vilo. El hombre bajó la mirada. «Ha muerto, y su hijo Jonatán con él». El silencio cayó sobre la tienda como un manto pesado. David, el guerrero victorioso, el ungido de Dios, se cubrió el rostro con las manos. Y entonces, el rugido del dolor llenó el aire. Lloró por Saúl, el hombre que lo había perseguido, y lloró por Jonatán, su amigo más amado. «Como han caído los valientes, como han perecido los héroes de Israel», clamó David, mientras la luna iluminaba su lamento. Durante esa noche, el guerrero se transformó en rey, no por espada, sino por lágrimas. El viento soplaba sobre las colinas de Judá, y en el silencio, el eco del lamento se convirtió en promesa. David sabía que el trono lo esperaba, pero también sabía que cada corona está forjada con espinas. El amanecer bañaba las colinas de Hebrón con una luz dorada. Las aves cantaban entre los olivos, pero el aire aún cargaba el peso del lamento reciente. David, vestido con túnica sencilla, se postró ante el Señor y preguntó: «¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá?». Y la voz de Dios respondió en su corazón: «Sube a Hebrón». Así, con su familia, sus hombres y sus corazones cansados de huir, David marchó hacia Hebrón. Allí, los ancianos de Judá lo recibieron con solemnidad. El sonido del cuerno resonó, y el aceite sagrado fue derramado sobre su cabeza. El hijo de Isaí fue ungido rey sobre la casa de Judá. Por primera vez, David sintió el peso real de la promesa hecha años atrás por el profeta Samuel. Pero mientras la alegría llenaba Hebrón, al norte, el eco de otra coronación resonaba. Abner, el poderoso general de Saúl, había tomado al hijo del difunto rey, Isboset, y lo había proclamado rey sobre Israel. El reino estaba dividido. 2 coronas, 2 tronos, y un solo Dios. Durante años, la tensión creció entre las casas de David y Saúl. Los campos de batalla se convirtieron en cementerios de hermanos enfrentados. La sangre corría no por enemigos extranjeros, sino por los hijos de la misma nación. David, aunque victorioso en cada encuentro, se negaba a levantar su mano contra la casa de Saúl. Sabía que Dios, no la espada, sería quien consolidaría su trono. Y mientras los días se convertían en años, el corazón de Israel comenzó a inclinarse lentamente hacia él. Hasta que una noche, bajo el resplandor de las antorchas, Abner, el mismo que había sostenido el reino rival, llegó a Hebrón. Con voz firme, dijo: «Haré que todo Israel se vuelva a ti, oh David. Reinarás sobre todas las tribus, como el Señor lo ha prometido». El destino se movía entre sombras y juramentos. Por fin, la corona de Israel estaba al alcance, pero antes de que la paz llegara, la traición y la muerte volverían a golpear. Las calles de Hebrón estaban tranquilas aquella tarde. El sol descendía lentamente entre los montes de Judá, tiñendo el horizonte con un resplandor carmesí. Dentro de las murallas, Abner, el antiguo general de Saúl, caminaba con paso firme hacia la puerta principal. Había venido como aliado, no como enemigo.
Su trato con David prometía poner fin a años de guerra entre hermanos. Pero la paz, tan frágil como el cristal, estaba a punto de quebrarse. Joab, el comandante del ejército de David, observaba desde las sombras. Su mirada era fuego y rencor. Abner había matado a su hermano Asael en combate tiempo atrás, y aunque la guerra lo justificaba, el corazón de Joab no conocía perdón. Cuando Abner se disponía a salir de la ciudad, Joab lo llamó. «Hermano, acompáñame un momento, quiero hablar contigo en privado». Abner asintió, confiado. Juntos caminaron hasta la puerta norte, donde el viento soplaba frío entre las piedras. Y allí, sin aviso, Joab lo apuñaló por la espalda. El acero se hundió entre las costillas del general. Abner cayó de rodillas, con los ojos abiertos de asombro y traición. El hombre que había traído la promesa de la unidad murió sin entender por qué. Su sangre se mezcló con el polvo de Hebrón. Cuando David oyó lo sucedido, rasgó sus vestiduras y levantó su voz ante el pueblo. «Yo y mi reino somos inocentes ante el Señor de la sangre de Abner, caiga sobre la cabeza de Joab la culpa de este crimen». Mandó que todo Israel llorara a Abner. El rey mismo siguió el féretro, caminando descalzo, con la frente cubierta de ceniza. Su llanto resonó por las colinas. ¿Había de morir Abner como muere un necio? Aquel día, el pueblo comprendió que David no buscaba el trono por traición, sino por mandato divino. El corazón de Israel comenzó a rendirse completamente a él. Pero la sangre derramada nunca se olvida, y aunque la guerra parecía llegar a su fin, una nueva traición se gestaba en silencio, esta vez desde dentro de la casa de Saúl. La noticia de la muerte de Abner cayó sobre la casa de Saúl como una maldición. Is-Boset, el hijo del rey caído, perdió el ánimo y el respeto de sus hombres. El reino del norte, sin su general y sin su fuerza, comenzó a desmoronarse poco a poco. Los capitanes que antes le juraban lealtad empezaron a mirar hacia el sur, hacia Hebrón, donde David crecía en poder y en sabiduría. Entonces, dos hombres, Baaná y Recab, capitanes del ejército de Is-Boset, decidieron buscar su propio beneficio. Entraron de noche en la casa del rey mientras dormía, y con manos traidoras, le quitaron la vida. Cortaron su cabeza y, creyendo hacer un favor, la llevaron a David en Hebrón. «He aquí la cabeza de Is-Boset, hijo de tu enemigo Saúl», dijeron con orgullo. «El Señor ha vengado hoy a mi señor el rey». Pero David los miró con profunda tristeza. «¿Pensáis que traición es justicia? ¿Que la muerte de un inocente es recompensa?». Y ordenó que fueran ejecutados por su crimen. Luego, dio sepultura al cuerpo de Is-Boset con respeto, porque David sabía que ningún trono debía edificarse sobre la sangre de los inocentes. Así terminó la casa de Saúl. Y entonces, todas las tribus de Israel se reunieron en Hebrón. Los ancianos se postraron ante David y le dijeron: «Hueso tuyo y carne tuya somos. Cuando Saúl reinaba, tú guiabas a Israel en batalla. El Señor te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo, y serás su príncipe». David extendió su mano en pacto con ellos ante Dios, y fue ungido rey sobre todo Israel. Tenía 30 años cuando subió al trono, y su reino comenzó a brillar con la fuerza de una nueva era. El hijo de Isaí se convirtió en el pastor de una nación. Desde Hebrón, su mirada se alzó hacia el norte, hacia una ciudad antigua, amurallada y poderosa, Jerusalén. Una ciudad que no pertenecía aún a ningún rey de Israel. Pero David sabía que allí, en aquel monte de roca y esperanza, debía levantarse el trono del Señor. Y con la fuerza de sus hombres, marchó hacia ella, porque era tiempo de conquistar la ciudad eterna. David marchó con sus hombres hacia Jerusalén, una fortaleza que hasta entonces permanecía en manos de los jebuseos. Los habitantes, confiados en sus muros antiguos y empinados, se burlaron de él: «No entrarás aquí. Hasta los ciegos y los cojos podrán defendernos de ti». Pero David no se detuvo ante el orgullo de los hombres ni ante las murallas de piedra. Sus ojos veían más allá de los muros, veían el lugar donde reposaría el nombre de Dios. Reunió a sus valientes y halló el acceso oculto por donde fluía el agua de la ciudad. Por aquel túnel, bajo las sombras, los hombres de David subieron silenciosos hasta las puertas. Cuando amaneció, la bandera del rey ondeaba sobre las murallas jebuseas. Jerusalén era suya. Desde aquel día, la ciudad se llamó la ciudad de David, y David edificó en ella su fortaleza.
Los pueblos vecinos temieron al nuevo rey, porque comprendieron que el Señor de los ejércitos estaba con él. El poder de Israel creció como nunca antes. De Fenicia llegó Hiram, rey de Tiro, enviando maderas de cedro, carpinteros y canteros para construir un palacio digno del rey elegido por Dios. Y cuando David contempló su nueva morada, entendió que no había llegado allí por su fuerza, sino porque el Señor lo había levantado para el bien de su pueblo. El reino prosperó, los enemigos cayeron uno tras otro, y el nombre de David se hizo temible en todas las tierras. Pero en el corazón del rey ardía un anhelo más profundo que el poder o la gloria, llevar el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, a su nueva ciudad. David no quería solo una capital. Quería el trono de Dios entre los hombres. Así comenzó la marcha más sagrada de su vida, una procesión de música, júbilo y adoración para traer el arca del Señor a Jerusalén. El día amaneció claro, y desde las colinas de Judá se alzaba el sonido de cánticos y trompetas. David había reunido a 30,000 hombres escogidos de todo Israel. El pueblo entero celebraba, porque el arca del pacto, el símbolo de la presencia del Dios viviente, sería llevada a Jerusalén. Colocaron el arca sobre un carro nuevo, y la escoltaron entre danzas, salterios y címbalos. El júbilo era inmenso, y David mismo marchaba al frente, su corazón ardiendo de gozo. Pero al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron, y Usa, uno de los que guiaban el carro, extendió su mano para sostener el arca. En ese instante, el fuego del Señor lo hirió, porque nadie debía tocar el arca santa. El júbilo se tornó en silencio. David, sobrecogido por el temor, exclamó: ¿Cómo vendrá a mí el arca del Señor? Y con reverencia, decidió no llevarla aún a Jerusalén, sino dejarla en casa de Obed-edom, el geteo. Durante 3 meses el arca reposó allí, y Dios bendijo abundantemente la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Al oírlo, David comprendió que la presencia del Señor no era motivo de miedo, sino de vida. Entonces volvió a prepararse, esta vez con obediencia y humildad. Con sacrificios y alabanzas, el arca fue levantada nuevamente. Y mientras avanzaba hacia la ciudad de David, David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor, vestido con un efod de lino, sin importar miradas ni juicios. El pueblo gritaba de alegría, las trompetas resonaban, y el arca fue colocada finalmente en medio de Jerusalén, bajo un tabernáculo preparado para ella. David ofreció holocaustos y ofrendas de paz, y bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Repartió pan, carne y vino a todos, y el día terminó entre canciones y esperanza. Pero no todos compartieron su alegría. Desde una ventana del palacio, Mical, hija de Saúl, miraba con desprecio al rey que danzaba con humildad ante su Dios. Y su corazón se llenó de orgullo y amargura. Mientras el pueblo celebraba la presencia divina, en el hogar del rey comenzaba a nacer la sombra de la discordia. El reino de Israel se había consolidado. Las guerras habían cesado, los enemigos estaban sometidos, y Jerusalén resplandecía con paz y prosperidad. David habitaba en su palacio de cedro, pero su corazón no hallaba reposo. Una noche, mientras la brisa soplaba sobre los tejados de la ciudad, David habló con el profeta Natán. «Mira, yo habito en casa de cedro, mientras el arca de Dios mora bajo cortinas, ¿no debería el Señor tener una morada digna de su nombre?» Natán asintió al principio, pero esa misma noche, la palabra del Señor vino al profeta, diciendo: «Ve y di a mi siervo David, ¿serás tú quien me edifique casa para que yo more en ella? Desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto, no he habitado en casa alguna, sino que he andado en tienda y tabernáculo. Yo te tomé del redil, detrás de las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo. Y ahora, el Señor te dice: yo te haré casa a ti. Tu trono será establecido para siempre, y tu descendencia reinará eternamente». Cuando David oyó aquellas palabras, se postró con el rostro en tierra. Su alma se quebrantó ante la majestad del Creador. «¿Quién soy yo, Señor Dios, y qué es mi casa, para que me hayas traído hasta aquí? Tu promesa es mayor que la vida. Tú has hablado de un reino eterno, y eso, Señor, solo tú puedes hacerlo». David alabó al Señor con lágrimas y temblor, entendiendo que su linaje sería el canal de la redención del mundo. No sería él quien edificara la casa de Dios, pero de su descendencia nacería el Rey de Reyes, el ungido que reinaría sin fin.
Y desde ese día, David caminó con nueva fe, sabiendo que su trono no era solo de tierra y piedra, sino un eco del reino eterno que aún estaba por venir. Con el pacto sellado por la palabra de Dios, David salió a fortalecer su reino con justicia y valentía. Los filisteos, los moabitas y los edomitas fueron derrotados, y la gloria de Israel se extendió de oriente a occidente. El nombre de David se volvió sinónimo de victoria, y el Señor estaba con él dondequiera que iba. Con el reino en paz y su poder asegurado, David recordó un juramento hecho años atrás, en los días oscuros de persecución y huida, un pacto de amor y lealtad con su amigo Jonatán, el hijo del rey Saúl. Una tarde, el rey llamó a sus siervos y preguntó: ¿Ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios por amor a Jonatán? Le trajeron a Siba, antiguo siervo de Saúl, y él respondió: Aún vive un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. Su nombre es Mefiboset, y mora en Lodebar. Lodebar, una tierra árida y olvidada, donde los que habían caído en desgracia se escondían de la memoria del mundo. David ordenó traerlo de inmediato. Cuando Mefiboset fue presentado ante el rey, se postró temblando, temeroso de morir por ser descendiente del antiguo rival. Pero David lo miró con ternura. Mefiboset, hijo de Jonatán. El joven alzó su rostro con asombro. He aquí tu siervo, mi señor. Entonces David dijo: No temas, porque de cierto te mostraré misericordia por amor a tu padre Jonatán. Te devolveré todas las tierras de tu abuelo Saúl, y siempre comerás a mi mesa como uno de los hijos del rey. Las lágrimas rodaron por el rostro de Mefiboset. Aquel que vivía oculto y quebrantado, fue restaurado y honrado delante de toda Jerusalén. Siba fue puesto a su servicio, y el hijo del pacto se sentó cada día junto al rey, como símbolo viviente de la fidelidad de Dios. David había conquistado naciones, pero aquel día conquistó algo mucho mayor: el corazón de la misericordia. El reino prosperó bajo su justicia, y la paz llenó las fronteras de Israel. Pero los días de calma son solo la antesala de la prueba. Pronto el rey, en el apogeo de su gloria, sería probado no por la espada, sino por su propio corazón. Era primavera, la época en que los reyes salían a la guerra. Pero ese año, David decidió permanecer en Jerusalén. Su ejército estaba lejos, asediando Rabá, mientras él descansaba en el lujo de su palacio de cedro. Una noche, cuando el viento fresco recorría las terrazas, David se levantó y caminó sobre el techo de su casa. Desde allí vio a una mujer bañándose, hermosa a la vista, como un reflejo de la luna sobre las aguas. Preguntó por ella, y le dijeron: Es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías elitita. Pero el deseo cegó al rey. La mandó llamar, y ella vino a él. El pecado nació en secreto, pero lo oculto ante los hombres jamás se esconde ante Dios. Pasaron los días, y Betsabé envió un mensaje: Estoy encinta. El corazón de David tembló. El rey, que había vencido ejércitos, ahora era prisionero de su propio error. Intentó cubrir su falta. Mandó llamar a Urías desde el campo de batalla y le ordenó ir a su casa, esperando que creyera que el hijo era suyo. Pero Urías, fiel y recto, respondió: El arca y los siervos del rey están en el campo, ¿y yo entraré en mi casa a comer y dormir con mi esposa? No haré tal cosa. Entonces David, enredado en su culpa, escribió una carta al general Joab, y la envió por mano del mismo Urías. En ella ordenaba: Pon a Urías en lo más recio de la batalla, y retírate de él, para que sea herido y muera. Así se hizo. Y Urías cayó. Cuando la noticia llegó a Jerusalén, Betsabé lloró por su marido, y después de luto, David la tomó por esposa. Pero el Señor vio lo que el rey había hecho, y su silencio era solo el preludio del juicio. En los pasillos del palacio, el perfume del pecado aún flotaba, mientras el eco de la voz de Dios se preparaba para hablar. Pasaron los días, y el silencio de Dios se volvió insoportable. David reinaba con esplendor, pero en su alma ardía una herida que ni la música de los levitas podía calmar. Entonces, un día, el profeta Natán vino ante el rey. «Oh rey», dijo con voz tranquila, en una ciudad había dos hombres, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo una corderita que había criado con sus hijos. Dormía en su regazo, comía de su pan, y era para él como una hija. Un viajero vino a casa del hombre rico, y éste,
en lugar de tomar de sus propios rebaños, quitó la corderita del pobre y la preparó para el huésped que le llegó. David se encendió en ira. Vive el Señor, que el tal hombre es digno de muerte, y pagará 4 veces por aquella corderita. Entonces Natán lo miró fijamente y dijo: Tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: Yo te ungí por rey, te libré de Saúl, te di casa, mujeres y reino. Y si esto fuera poco, te habría añadido más. ¿Por qué despreciaste mi palabra? Has herido a Urías con la espada y has tomado su esposa. Por eso, la espada nunca se apartará de tu casa. El alma de David se derrumbó. Sus rodillas flaquearon, y las lágrimas cayeron como lluvia sobre el suelo. He pecado contra el Señor, dijo con voz quebrada. Y Natán respondió: También el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero el hijo que te ha nacido morirá. El juicio fue inmediato. El niño enfermó gravemente, y David se postró en ayuno, cubierto de ceniza, rogando por misericordia. Durante 7 días no comió ni se levantó del suelo. Mas al 7º día, el niño murió. Cuando lo supo, David se levantó, se lavó, cambió de ropa, entró en la casa del Señor y adoró. Sus siervos no comprendían, pero el rey dijo: Mientras el niño vivía, rogué pensando que el Señor tendría piedad. Ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Y el Señor, en su gracia infinita, le concedió a David un nuevo hijo con Betsabé, Salomón, a quien Dios llamó Jedidías, el amado del Señor. La misericordia había cubierto el juicio, pero la espada seguía colgando sobre la casa de David, esperando su hora. Los años pasaron, y el reino volvió a la calma. David continuó gobernando con justicia, pero las palabras del profeta Natán no se borraron: la espada no se apartará de tu casa. Dentro del palacio, la tormenta comenzó a formarse en silencio. David tenía muchos hijos, y entre ellos, uno llamado Amnón, primogénito del rey, y una hija de incomparable belleza llamada Tamar, hermana de Absalón. El corazón de Amnón se llenó de deseo por ella, un deseo enfermizo que lo consumía día y noche. Su amigo Jonadab, astuto y perverso, le aconsejó fingir enfermedad para que Tamar viniera a cuidarlo. Así lo hizo. Cuando la joven entró con ternura, Amnón la tomó por la fuerza, ignorando sus lágrimas y súplicas. Después, su pasión se tornó en desprecio, y la expulsó avergonzada. Tamar rasgó su túnica, cubrió su rostro de ceniza y corrió a casa de su hermano Absalón, quien al verla, juró en silencio: Guarda silencio por ahora, hermana mía, pero el día de la venganza llegará. David, al oír lo sucedido, se encolerizó, pero no castigó a Amnón, porque era su primogénito. Su silencio se convirtió en el alimento del odio. 2 años después, Absalón preparó un banquete para todos los hijos del rey. Durante el festín, cuando el vino alegraba los corazones, dio la orden a sus siervos: Cuando Amnón esté ebrio, heridlo y matadlo. Y así fue. El eco del crimen llegó a Jerusalén como un trueno. David lloró amargamente, mientras Absalón huía al exilio, a casa de su abuelo en Jesús. 3 años pasó lejos del reino, esperando la oportunidad de volver. David, aunque dolido, no podía dejar de amar a su hijo. Su corazón de padre lo vencía, y el deseo de reconciliación comenzó a brotar en su alma. Pero el regreso de Absalón no traería paz, sino la rebelión más amarga que el rey jamás conocería. Pasaron los años, y David seguía suspirando por Absalón. Entonces, Joab, general del ejército, movido por compasión y por cálculo político, trazó un plan para reconciliarlos. Envió a una mujer sabia de Tecoa, que con palabras hábiles y parábolas profundas, logró que el rey comprendiera su propio corazón. David finalmente ordenó: Traed de vuelta al joven Absalón. Así volvió el hijo pródigo a Jerusalén. Pero aunque regresó, no fue recibido por su padre. Durante 2 años, David se negó a verlo, y el rencor de Absalón creció como fuego bajo la ceniza. Finalmente, Joab intercedió, y padre e hijo se abrazaron al fin. Pero aquel abrazo, aunque cálido en apariencia, no curó la herida del orgullo. Absalón era joven, hermoso, de una cabellera tan espesa que cuando la cortaba, el peso de su cabello era digno de ser registrado. Su presencia atraía al pueblo, y su lengua, dulce como la miel,
empezó a ganarse los corazones de los israelitas. Cada mañana se presentaba a las puertas de la ciudad, escuchando los pleitos del pueblo. Les decía: si yo fuera juez en Israel, haría justicia a todos. Y uno a uno, los hombres inclinaban su lealtad hacia él. Durante 4 años tejió su red en silencio. Y un día pidió permiso al rey para ir a Hebrón, diciendo: allí quiero cumplir un voto al Señor. Pero su verdadero propósito era otro. Desde Hebrón, envió mensajeros por todo Israel, proclamando: Absalón reina en Hebrón. El sonido de las trompetas sacudió la tierra, y el pueblo, confundido, comenzó a unirse a su causa. Hasta el consejero de David, Aitofel, hombre sabio y respetado, se unió a la conspiración. Cuando David oyó la noticia, su rostro palideció. El eco de las trompetas llegó hasta el palacio como un presagio: tu propio hijo se ha levantado contra ti. Sin tiempo para preparar defensa, el rey ordenó a sus siervos: levantémonos y huyamos. Si se apresura, nos alcanzará y destruirá la ciudad con la espada. Así comenzó la huida del ungido del Señor, no ante un ejército extranjero, sino ante la rebelión de su propia sangre. Con la cabeza cubierta y los pies descalzos, David cruzó el monte de los olivos llorando, mientras el pueblo fiel lo seguía en silencio. Pero aunque huía del trono, no huía del propósito de Dios. La historia aún no había terminado. David avanzó con paso cansado por los montes del desierto, acompañado por los leales que no lo abandonaron. Entre ellos iban sus valientes guerreros, sus hombres de confianza y el sacerdote Sadoc, quien llevaba el arca del pacto del Señor. Pero el rey, con humildad, dijo: llevad el arca de regreso a Jerusalén. Si hallo gracia ante los ojos de Dios, Él me devolverá y me la mostrará de nuevo. Pero si dice: no me complazco en ti, hágase su voluntad. Así, mientras el arca regresaba a la ciudad santa, David continuó su huida hacia el Jordán. Por el camino, un hombre llamado Simi, de la familia de Saúl, lo maldecía lanzándole piedras y polvo. Los guardias quisieron matarlo, pero David los detuvo: dejadlo. Tal vez el Señor mire mi aflicción y convierta en bendición esta maldición de hoy. El rey cruzó el Jordán con su pueblo, refugiándose en Mahanaim. Allí, cansado pero determinado, organizó a sus tropas para enfrentar a su propio hijo. Mientras tanto, Absalón entró triunfante en Jerusalén, recibiendo la ovación del pueblo. Aitofel, su consejero, le dio un consejo que sellaría su destino: toma las concubinas de tu padre, y así todo Israel sabrá que te has hecho aborrecible a él. Y así lo hizo, cumpliéndose la palabra de Natán: lo que hiciste en secreto, Dios lo mostrará a la luz del sol. Luego Aitofel aconsejó atacar de inmediato, antes de que David se fortaleciera. Pero Absalón prefirió escuchar a Husai, amigo fiel de David que había quedado en Jerusalén como espía. Husai le persuadió de esperar y reunir todo Israel, dando tiempo al rey a prepararse. Aquella decisión cambiaría la historia. David dividió su ejército en 3 partes, bajo el mando de Joab, Abisai y Itai. Y antes de la batalla, miró a los ojos de sus generales y dijo: tratad benignamente al joven Absalón, por amor a mí. El choque ocurrió en el bosque de Efraín. Las lanzas resonaron, los gritos de guerra estremecieron los árboles, y el bosque devoró a más hombres que la espada. Absalón, montado en su mula, quedó atrapado por su cabellera en las ramas de un gran roble. Su mula siguió de largo, dejándolo suspendido entre el cielo y la tierra. Cuando Joab oyó la noticia, sin vacilar, tomó 3 dardos y los clavó en el corazón del joven. Luego sus hombres lo rodearon y remataron su cuerpo. Cuando la noticia llegó al rey, David se cubrió el rostro y clamó con amargo dolor: «Oh Absalón, hijo mío Absalón, quien me diera haber muerto yo en lugar de ti». El palacio se llenó de silencio. La victoria se tornó en luto, y el rey, aunque vencedor, quedó quebrantado en lo más profundo de su alma. El amanecer se levantó triste sobre el campamento. El ejército de David, aunque victorioso, caminaba en silencio como si hubiera sido derrotado. El llanto del rey resonaba en cada tienda, y su dolor se extendía como un manto sobre el pueblo. Joab, al ver que la tristeza del monarca desalentaba a los hombres, entró al palacio y dijo con dureza: «Hoy has avergonzado a tus siervos, a los que salvaron tu vida y la de tus hijos. Levántate, sal y habla al corazón de tus hombres, o ninguno quedará contigo esta noche».
David, con el corazón desgarrado, se lavó el rostro, se ciñó su túnica real y salió a la puerta de la ciudad. Al verlo, el ejército se reunió ante él y la esperanza volvió a encenderse. Israel, sin embargo, estaba dividido. Algunos clamaban por el regreso del rey, otros aún recordaban a Absalón. Pero los hombres de Judá fueron los primeros en enviar un mensaje: «Vuelve, oh rey, tú eres nuestro hueso y nuestra carne». David cruzó el Jordán de regreso, y con él los hombres leales que habían compartido su exilio. Entre ellos venía Simi, el que lo había maldecido, postrándose ante el rey y pidiendo perdón. David lo perdonó, pues deseaba restaurar la paz, no derramar más sangre. También se presentó Mefiboset, el nieto de Saúl, quien había sido calumniado durante la guerra. David, con sabiduría y clemencia, lo honró una vez más, recordando su pacto con Jonatán. Mas no todos estaban satisfechos. Un hombre llamado Seba, hijo de Bicri, se levantó gritando: «No tenemos parte con David, ni heredad con el hijo de Isaí, Israel, cada uno a sus tiendas». Y así, una nueva rebelión comenzó a gestarse. Joab, siempre fiel al trono aunque implacable, salió con sus tropas y persiguió a Seba hasta la ciudad fortificada de Abel Bet-Maaca. Allí, una mujer sabia habló desde el muro: «¿Por qué destruirías una ciudad madre en Israel?». Joab respondió: «Entrégame a Seba, y me retiraré». Entonces los ancianos, guiados por aquella mujer, tomaron la cabeza del traidor y la arrojaron fuera del muro. Y así cesó la revuelta. La paz volvió a establecerse en Jerusalén, y David gobernó una vez más sobre todo Israel. Pero el paso del tiempo había marcado su rostro, y en su mirada había una mezcla de gratitud y cansancio. El rey había vencido enemigos externos y traiciones internas, pero sabía que la gloria del hombre es frágil, y que solo la fidelidad del Señor permanece para siempre. Con el reino nuevamente en paz, David reinó sobre Israel durante años de prosperidad y justicia. Pero en los días de su vejez, una terrible hambruna cayó sobre la tierra durante 3 años seguidos. El rey buscó al Señor, y Dios respondió: «Es por causa de Saúl y de su casa sanguinaria, porque mató a los gabaonitas». Entonces David llamó a los gabaonitas y les preguntó: «¿Qué puedo hacer por vosotros para expiar esta culpa?». Ellos respondieron: «No queremos oro ni plata, ni deseamos la muerte de nadie en Israel. Pero entréganos 7 descendientes de Saúl, para colgarlos delante del Señor en Gibeá». David, aunque dolido, accedió, salvando solo a Mefiboset por amor al pacto con Jonatán. Y los gabaonitas colgaron a los 7 hombres. Durante meses los cuerpos quedaron expuestos, hasta que una mujer llamada Rispa, madre de 2 de ellos, extendió un manto sobre la roca y los guardó día y noche, impidiendo que las aves y las bestias los tocaran. Cuando David oyó lo que Rispa había hecho, su corazón se quebrantó. Mandó recoger los huesos de Saúl, de Jonatán y de los ajusticiados, y los enterró con honor en la tierra de Benjamín. Solo entonces el Señor se aplacó y la lluvia volvió a caer sobre Israel. Con los años, nuevas guerras surgieron contra los filisteos. David, ya anciano, quiso salir al campo, pero un gigante descendiente de los antiguos enemigos lo atacó con fuerza. Fue rescatado por sus valientes, quienes juraron: «Nunca más saldrás con nosotros a la batalla, para que no se apague la lámpara de Israel». Los días del rey se tornaron en reflexión. David componía cánticos de gratitud, recordando cómo el Señor lo había librado de la mano de Saúl y de todos sus enemigos. Su voz, temblorosa pero firme, elevaba versos como estos: «Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Él me saca a lugar espacioso, me libra porque se complace en mí». Así, entre guerras, cantos y juicios, David comprendió que su vida entera había sido un testimonio de misericordia. De pastor a rey, de fugitivo a conquistador, había probado la grandeza y la fragilidad del hombre. Pero aún faltaba una prueba más, una decisión impetuosa que traería sobre Israel una nueva herida desde el cielo. El tiempo había templado al rey, pero el orgullo, como una sombra, aún lo seguía. Una tarde, mientras contemplaba desde el palacio las vastas tierras de Israel, David se dijo en su corazón: «¿Cuántos somos? ¿Cuál es la fuerza de mi reino?». Entonces llamó a Joab y a los capitanes del ejército: «Recorred todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y contad al pueblo, para que yo sepa cuántos son los hombres de guerra». Joab,
Con una mirada inquieta, respondió, que el Señor multiplique tu pueblo 100 veces más, mi señor el rey. Pero, ¿por qué desea mi señor hacer esto? ¿No es esto pecado ante Dios? David insistió, y la orden fue ejecutada. Durante meses los soldados recorrieron el país, anotando nombres, números y familias, mientras el corazón del rey se llenaba de inquietud. Cuando Joab volvió y presentó el recuento, David sintió un profundo remordimiento. Golpeó su pecho y exclamó, «He pecado gravemente por haber hecho esto. Señor, te ruego que perdones la locura de tu siervo». Entonces el profeta Gad vino a él con un mensaje del Altísimo. «Así dice el Señor, 3 castigos te pongo delante, elige uno para ti». David inclinó su rostro. «¿Cuáles son?», preguntó. Gad respondió, 7 años de hambre en tu tierra, 3 meses huyendo de tus enemigos, o 3 días de peste sobre Israel. El rey cerró los ojos con dolor. «Estoy en gran angustia», dijo. «Caigamos en manos del Señor, porque grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en manos de hombres». Y así comenzó la peste. Desde la mañana hasta el tiempo señalado, el ángel del Señor recorrió la nación, y 70,000 hombres murieron. Cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Dios tuvo compasión y dijo, «Basta, detén tu mano». David alzó la vista y vio al ángel del Señor entre el cielo y la tierra, con una espada desenvainada sobre la ciudad. Cayó rostro en tierra y clamó, «Yo pequé, yo hice la maldad. Estas ovejas, ¿qué hicieron? Que tu mano caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre». Entonces el profeta Gad le dijo, «Sube y edifica un altar al Señor en la era de Arauna el Jebuseo». David fue y quiso comprar el terreno. Arauna le ofreció la era gratuitamente, pero el rey respondió, «No ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada». Pagó el precio completo, edificó un altar, y ofreció sacrificios de paz y de expiación. Y el Señor respondió desde los cielos, deteniendo la plaga sobre Israel. Aquel lugar, cubierto de lágrimas y fuego santo, se convertiría siglos después en el monte donde su hijo Salomón edificaría el templo del Dios viviente. Los días de David se acercaban a su fin. El guerrero que había derrotado gigantes ahora caminaba lentamente, apoyado en su bastón, con los cabellos blancos como la nieve y los ojos cansados de tantas lágrimas y victorias. Había conocido el trono y el exilio, la gloria y la vergüenza, el poder y el quebranto. Y en todo, había visto la mano del Señor guiando su destino. Una tarde, mientras el sol doraba los tejados de Jerusalén, David llamó a su hijo Salomón, a un joven, pero sabio de corazón. Con voz débil pero firme le dijo, «Hijo mío, yo voy por el camino de todos los hombres. Sé fuerte, y muestra tu valor. Guarda los mandamientos del Señor tu Dios, anda en sus caminos, y prosperarás en todo lo que hagas». Lo miró con ternura y agregó, «El Señor me dijo que no construiría yo la casa para su nombre, porque fui hombre de guerra y derramé sangre. Pero tú, Salomón, serás hombre de paz, y edificarás el templo donde habitará la gloria del Altísimo». David extendió su mano sobre su hijo y oró, «Que el Señor te conceda corazón sabio y entendido, para gobernar a su pueblo con justicia y misericordia». Después mandó reunir a los ancianos, príncipes y capitanes de Israel. Delante de todos declaró con voz temblorosa, «Yo deseé edificar casa para el nombre de mi Dios», pero él me dijo, «Tu hijo la edificará». Y ahora, delante del Señor y de su pueblo, entrego a Salomón el trono que me fue dado. El pueblo aclamó al nuevo rey, y David, con paz en el alma, miró por última vez la ciudad que había conquistado, la tierra que había unificado con sangre, fe y lágrimas. Esa noche, mientras las lámparas del palacio ardían suavemente, el viejo rey tomó su arpa por última vez. Sus dedos, aunque débiles, entonaron un canto que había nacido de su vida entera. «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». Y con esas palabras en los labios, David, el pastor de Belén, el guerrero de Israel, el rey escogido, se durmió en paz con sus padres. El reino quedaba en manos de su hijo, y con ello comenzaba una nueva era, la era de Salomón, el rey de la sabiduría y la gloria. Los días de David se convirtieron en memoria,
pero su voz nunca se apagó. En las noches del exilio y en los días de gloria, Israel seguía repitiendo sus cantos como oraciones vivas. En los templos, los sacerdotes entonaban sus salmos, y las montañas de Judá respondían con ecos de fe. Los niños crecían aprendiendo sus palabras, los reyes las citaban antes de las batallas, y los profetas las recordaban en medio del dolor. Cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, en las riberas del río Eufrates, los ancianos se reunían al atardecer y entre lágrimas murmuraban: «Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza». Y uno, levantando la voz, decía: «David cantó que el Señor levantaría un rey eterno. Si él lo prometió, el Altísimo lo cumplirá». Así la esperanza no murió. En cada generación, los hombres de Israel esperaban al Hijo de David, al que restauraría el trono caído y traería justicia. Los profetas lo anunciaron con fuerza. Isaías habló de un niño nacido en Belén, Jeremías proclamó a un rey justo, y Ezequiel vio en visiones un pastor que reuniría a su rebaño. Las promesas se transmitieron como fuego en el alma de un pueblo: de la raíz de Isaí brotará un renuevo, y sobre él reposará el Espíritu del Señor. Y aunque los imperios se levantaban y caían, la palabra dada a David permanecía, como una semilla enterrada que aguardaba su primavera. Porque el Dios de Israel no olvida sus pactos, y el nombre de David seguía siendo el faro que apuntaba hacia el día en que el verdadero ungido vendría, no con espada, sino con gracia y verdad. El eco del rey pastor seguía resonando, anunciando que la historia de Israel no terminaría en ruina, sino en redención. Pasaron los siglos, y el nombre de David se convirtió en leyenda, pero en los cielos, su pacto seguía vivo. Las estrellas que una vez contempló desde los campos de Belén eran ahora testigos del cumplimiento del misterio. Porque en aquella misma ciudad, en un establo humilde, una luz volvió a brillar sobre la tierra. Un niño lloró entre el aliento del ganado, y su madre, una joven descendiente de David, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. Los ángeles descendieron y proclamaron: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». El trono prometido renacía, no en mármol ni oro, sino en carne y sangre. El heredero del rey pastor había llegado: Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En él, la promesa se hizo eterna, el reino se volvió indestructible, y el nombre de David halló su cumplimiento. El mismo que había vencido a Goliat prefiguraba ahora al que vencería al pecado y a la muerte. El mismo que reinó en Jerusalén anunciaba al que reinaría en el corazón de los hombres. Así, el eco del arpa de David nunca se apagó. Sus notas cruzaron generaciones, subieron al trono celestial, y se mezclaron con el canto eterno de los redimidos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y en los cielos, una voz como muchas aguas respondió: el Cordero que fue inmolado es digno de abrir los sellos, y su reino no tendrá fin. Entonces, en el gran amanecer del reino de Dios, David se levantará junto a sus padres, mirará al hijo de su linaje, y con lágrimas de gloria dirá: Tú cumpliste, oh Señor. Tu siervo creyó, y tú lo hiciste eterno. Así termina el segundo libro de Samuel, la historia de un pastor que se convirtió en rey, y de un reino que nunca dejará de crecer. Porque lo que comenzó con un muchacho y su arpa, culmina con un rey eterno y su cruz. El trono de David permanece, y su gloria jamás se extinguirá. Amén. Mira la siguiente historia que aparece en pantalla y no olvides suscribirte.